Muy buenas, así como siempre, en movimiento. Bienvenidos un día más a vuestro canal. Estoy con Alex, Fisiofix, que nos acompaña en esta presentación de nuestro nuevo centro. Estamos en La Consulta, aquí en Madrid, y hoy os venimos a hablar sobre la sentadilla. Algunas pautas, algunas claves de por qué se nos carga mucho el lumbar, de por qué a nivel epidemiológico en muchas revisiones se habla de que el dolor lumbar en levantadores es el dolor hegemónico, es decir, todos padecemos ese dolor lumbar cuando ejecutamos mucha sentadilla y mucho peso muerto. Y Alex hoy nos va a dar unas pautas súper sencillas, muy ejecutables de ese famoso glúteo medio, lo que hace, su importancia y cómo evitar esa sobrecarga lumbar. Así que quedaros a verlo. Bueno, Alex, cuéntanos, siempre parece que hay como una dicotomía a mí cuando me preguntan ¿para qué consideras el ejercicio de sentadilla? ¿Para miembro inferior o para miembro superior? Yo siempre hablo que de tronco, porque se carga muchísimo en tronco y eso se correlaciona con ese dolor lumbar. ¿Qué nos puedes contar? ¿Por qué haríamos esa asociación o por qué crees que es importante tener las claves que hoy nos traes? Vamos a ver, la asociación esa típica que se está haciendo ahora mismo sobre que la sentadilla es un ejercicio predominante de tronco es básicamente por esa relación con ese famoso glúteo medio que vemos ahora mucho. Nosotros tenemos que saber que cuando nosotros hacemos una sentadilla o cualquier tipo de ejercicio estamos desplazando nuestro centro de gravedad, que ahora introduciremos, en el espacio, estamos llevándolo hacia atrás. ¿Qué ocurre? Que en la mayoría de ocasiones nuestra musculatura profunda, como podría ser ese glúteo medio, no se implica en el gesto motor y en su lugar pues aparecen músculos muy importantes como pueden ser unos paravertebrales que están en la mayoría de ocasiones ya muy activos de por sí o un cuádriceps. Entonces, de ahí que haya esos dolores lumbares, rigideces o incluso dolores en la zona pélvica. Claro, al no haber una buena sinergia por parte de esa musculatura profunda, ¿no? Va a haber siempre una activación de la musculatura pues, más movilizadora. Grandes músculos que sí, que en un momento dado nos tienen que ayudar a movilizarnos, pero que si no somos capaces de estabilizar, se activan en pico, como vamos a ver además a nivel gráfico con la electromiografía, y esto va a suponer siempre, ¿no?, esa constante rigidez. Si te parece bien, presentamos lo que es el concepto de centro de gravedad, que la mayoría de gente lo desconoce. ¿Dónde se localiza el centro de gravedad? Nuestro centro de gravedad está en S2. En el caso de las mujeres varía un poquito porque tenemos los diámetros de la pelvis un poquito más grandes y se encuentra en el sacro, en la segunda vértebra. Lo que ocurre que ese centro de gravedad, aunque esté ahí, se ubica en distinta posición en el espacio, que sería pues la base en la que estemos, porque nuestra musculatura se coordina de distinta forma. Entonces, para aprender a identificar dónde está nuestro centro de gravedad, sería muy útil usar un puntero láser y sobre todo tener conciencia de si está ubicado en el centro o estamos más cargados en un hemitronco que en otro, que de hecho en muchas ocasiones se habla de predominancia de un lado o en otro en muchos ejercicios y la mayoría de veces influye en eso, en dónde está nuestro centro de gravedad. Claro, estamos hablando de que esa sinergia muscular puede estar alterada por ese centro de gravedad y que en muchas ocasiones decimos, joder, es que se me carga más la pierna derecha. Ponemos el puntero láser, vemos la tendencia de la persona de irse volcar hacia un lado o hacia otro y claro, al final la activación siempre va a tener que ser ejecutada más o reclutada más por un miembro que por otro, precisamente ya solo porque la oscilación de ese centro de gravedad se altera, ¿no? Eso es. Si te parece, podemos ejemplificar cómo ese centro de gravedad se trasladaría en la sentadilla y los casos más frecuentes que aparecen cuando se hace este gesto. Decir que lo primero que se debería de hacer sería valorar cómo se transfiere ese peso, es decir, si existe esa sinergia de la que estamos hablando entre el glúteo medio, que es el que recibe el peso, y los multífidos y transversos, es decir, la musculatura de dentro de la columna y esa pared anterior, antes que compensar con, por ejemplo, ponerse una barra atrás, una barra adelante, las zapatillas famosas de halterofilia. Entonces, pues bueno, vamos a ejemplificarlo y a verlo. Al final, lo más clave siempre, valorar, porque no todos estamos preparados para hacer una sentadilla si no tenemos estas claves en cuenta o en consideración. Vale, enséñanos dónde está mi centro de gravedad. Vale, Miguel, pues mira, necesito que te pongas esto en tu zona aquí, púbica. Vale. Nosotros vemos cómo su centro de gravedad está ubicado más hacia adelante. La base de sustentación, que es donde está apoyando, se puede ver cómo está un poquito ubicado hacia adelante y
hacia la derecha. Entonces, Miguel en este caso tendría su centro de gravedad muy adelantado y desplazado ligeramente hacia la derecha. ¿Cómo lo vamos a ubicar? Partimos con la pelvis en una posición neutra, en la cual tenemos que observar que en sus rodillas no se bloqueen, desbloqueamos un poquito las rodillas, eso es, y ahí ya vemos cómo se desploma en la gravedad. Ahora entra en sinergia y tenemos el centro de gravedad bien ubicado en el espacio. Ahora, ¿cómo ese centro de gravedad se va a desplazar? Nosotros tenemos que entender la diferencia entre mover la pelvis y desplazar la pelvis. ¿Cuáles serían los movimientos de la pelvis que saldrían? Por ejemplo, sacando mucho el culete, que serían los paravertebrales que están ahí haciendo todo el movimiento de inicio. Además se sufre muchísimo, las chicas aquí os sentiréis muy identificadas con esta postura, o gente que tenga mucha hiperlordosis. Automáticamente la carga lo reconoceréis que cuando lleváis mucho tiempo andando, cuando hacéis cualquier actividad más allá que no tiene por qué ser una sentadilla, empieza a tener ya sobrecarga la zona. Y fijaros lo que pasa con el centro de gravedad, se va, digamos, a Cuenca. Eso es, y eso es en parte porque quien toma realmente el protagonismo de la musculatura profunda es una musculatura superficial. Otro de los casos es llevar el centro de gravedad muy hacia adelante. Entonces, eso es, ahí. Aquí os sonará el gesto de la retroversión, ¿bien? O simplemente el adelantamiento de todo el tronco con esa retroversión que puede aparecer más o menos. Y fijaros lo que pasa. Igualmente, lo que noto es muchísima tensión en mi cadena posterior, pero sobre todo del miembro inferior. Y aquí, para seguir haciendo la sentadilla, lo que puede que pase es que tengamos que hacer una flexión de tronco, ¿no? O ve indicándome tú. Sí, tal cual lo estás haciendo. De hecho, vemos que ahí la articulación de la rodilla ve un compromiso muy fuerte y toda nuestra musculatura lumbar en el excéntrico está frenando ese gesto. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacerlo? Cuando nosotros estamos llevando el peso hacia atrás, Miguel, represéntanoslo, debe de existir un bloque que se está desplazando. Nuestro peso debe de ser activado, o sea, debe ser recogido por este glúteo medio, que lo que tendríamos que hacer es tener la sensación de como que estamos empujando el suelo con el talón y recibiendo en el glúteo, y nuestra pared anterior debería de activarse al ver que nuestra musculatura profunda. Decir que no es tengo que hacer esto y compensar o crecer aquí en el espacio, sino tener un bloque, sentir como que nuestra pelvis está muy sostenida y muy estable en el gesto. Así es, se reafirma que tiene una capacidad más excéntrica, más en estiramiento, porque ya toda la tendencia natural cuando estamos luchando en contra de la gravedad es al acortamiento, ¿no? Nos estamos hundiendo. Entonces, lo más importante no es el peso que levantemos, lo más importante es tener todo este tipo de conceptos claros y este tipo de sensaciones, porque es lo que va a conseguir esa sinergia a nivel de que sea óptima. Y ahora, si te parece bien, para demostrarles todo esto que estamos ejecutando, aunque ellos luego también lo verán en una pantalla lateral según vamos hablando, vamos a ver esa activación electromiográfica. Para todo lo que hemos hablado está muy bien, pero hay que demostrarlo. Eso es. Cuando colocamos los electrodos en erectores y en glúteo, la línea azul son los erectores y la línea rosa el glúteo. La activación de los erectores es superior a la del glúteo siempre y la del glúteo muy baja. Cuando creamos la hiperlordosis, esa anteversión, y el centro se posterioriza, se dispara la activación de los erectores espinales, la activación glútea aumenta, pero muy poco. Imaginaros lo que pasaría con grandes cargas. Esperamos que el vídeo os guste. Si es así, suscribiros, darle a like o dejarnos comentarios. Un abrazo.